Aquí comienza otro capítulo de nuestras charlas ignacianas. Buenos días, Pedro. Buenos días. Encantada de tenerte por aquí y charlar un rato contigo. Vamos a intentar hacer un repaso de tu trayectoria. Tú eres delegado de la Plataforma Apostólica de los Jesuitas en Asturias. ¿Desde qué año? Pues mira, desde el año 2019, desde septiembre del 2019, que fue cuando llegué. Entonces tu aterrizaje aquí en Asturias estuvo, bueno, fue un año después, ¿no? Un poco marcado por la pandemia. Bueno, la pandemia vino a los 5 o 6 meses, porque fue en marzo. ¿En marzo del 19 o del 20? Del 20. En marzo del 20, por eso yo llegué en septiembre, efectivamente, ahora me acuerdo. Sí, llevaba yo 5 o 6 meses. Sí, la pandemia marcó mucho, nos marcó mucho a todos. Y efectivamente, o sea, yo notaba también un poquito que cosas que se hacían ordinariamente se habían tenido que interrumpir, con lo cual yo casi hasta el segundo o el tercer año no se normalizaron un poquito las cosas y por eso no pude conocer tan a tope las cosas que se hacían en los coles. Sí. Hubo que buscar en ese primer instante maneras de cuidar a la gente. Sí, hubo que hacerlo y se hizo como se pudo, ¿no? Y bueno, sobre todo yo estoy más que nada en los equipos directivos acompañando un poquito a los equipos de dirección y a los directores y éramos muy conscientes de las dificultades, de cómo hacer para, primero las medidas estrictas que había que tomar, ¿verdad?, para evitar la propagación del virus y luego en segundo lugar, bueno, las situaciones que se daban, ¿no?, de aislamiento, etcétera, ¿no?, de los niños sin poder jugar en el patio, por ejemplo, con balones o con... Entonces, era otra realidad, la búsqueda también de separación de espacios, que hubo que buscar lugares por todos los lugares. Aquí, por ejemplo, en la zona de la comunidad de jesuitas, que ya no hay comunidad, pero hubo que habilitar espacios, ¿para qué? Pues para que la gente pudiera estar en condiciones, ¿no? Entonces, sí, hubo que ser muy creativos, ¿no?, para cuidar a la gente. Hacemos un repaso por tu vida. ¿Cuándo empezaste a sentir tú que lo de Dios podía ser tu camino y misión? Bueno, pues yo ahí, a ver, lo de la vocación jesuita fue ya casi al final de la carrera. Yo estudié profesor de inglés, filología inglesa, entonces, pero lo que es la vocación cristiana, es verdad que la he vivido desde pequeño, en mi familia, en mi casa, con mis padres, pues una familia de tradición cristiana, donde, curiosamente, no había nadie que fuera ni religioso, ni religiosa, ni cura, ni monja, en varias generaciones. Pero sí que es verdad que era una familia de tradición religiosa, pues, fuerte y muy cristiana. Entonces yo eso lo he mamado, podríamos decir, desde pequeño, pues con mis padres, pues con la parroquia, con los movimientos donde ellos iban participando. Mis padres daban cursos prematrimoniales, vivían mucho esta realidad y pues la vivíamos desde pequeños, ¿no? Pero bueno, luego yo me vinculé un poquito más, yo estudié en el Colegio de Jesuitas de Zaragoza, El Salvador se llama, y allí, bueno, pues terminada la carrera, terminado el colegio, continué un poquito con grupos, ¿verdad? Como sería el Centro Loyola ahora, ¿no? Pues grupos cristianos, bueno, y que lo pasábamos fenomenal, yo tengo un recuerdo excelente. Y bueno, pues yo continué, mientras estudiaba la carrera, pues continuaba, pues relacionado y vinculado con los grupos, y teníamos de todo, pues teníamos una Eucaristía los sábados que preparábamos mucho, éramos catequistas en otros grupos, teníamos un campo de trabajo para no sé qué, nos íbamos a las Pascuas, que empezaron entonces las Pascuas juveniles, que bueno, han marcado tanto, ¿no?, y que gracias a Dios se siguen haciendo, ¿no? Entonces, bueno, te vas metiendo y en un momento determinado surge la vocación. Pero ya te digo que había una trayectoria detrás y me surgió pues a ir terminando la carrera, sí, y ahí ya me empecé a plantear, oye, pues a lo mejor esto, bueno, yo nunca me había planteado ser religioso o sacerdote y surgió en un momento determinado, surgió, bueno, y vi que podía ser una llamada. Y es verdad que le dediqué un tiempo para discernir, estuve casi un año, año y pico, año y medio, pues claro, pues ya terminaba la carrera y había que pensar el qué, era mi momento, era el momento. Y entonces al final, con un acompañamiento, con una ayuda, ¿verdad?,
de un jesuita que me ayudó un poquito a ver ahí, y que fue muy respetuoso, ¿eh? Y bueno, pues desde ahí, al final, digo, oye, pues yo creo que eso es lo que más siento ahora, pues lo que me pide Dios, pero es que además es lo que más si yo tengo que pensar en dónde me siento más realizado, pues es que va por ahí, va por aquí, va por aquí, y ya está. Esa fue mi decisión, sí, sí. Bueno, háblanos un poco del momento de tu ordenación, cuántos años hace de eso y cómo te vas acercando a lo que sería posteriormente tu apostolado particular. Bueno, pues es que la formación en la compañía es larga, ¿eh? Después del noviciado tienes un par de años de posnoviciado, juniorado se llamaba antes, luego estudias la teología, o antes de la teología tienes un par de años de maestrillo que le llaman, que bueno, pues que interrumpen los estudios para trabajar en algún sitio, como jesuita, ¿eh? Bueno, pues son etapas como muy... Y luego ya viene la ordenación. Yo me ordené a los 10 años de entrar jesuita, o sea que son años, ¿no? Bueno, ya eres jesuita desde el principio, por lo tanto, bueno, ya estás viviendo aquello que por donde Dios te va llamando. Lo que pasa es que hay distintos momentos, ¿verdad? Pues ahora es la teología, pues es la teología. Antes de la teología, pues ahora soy maestrillo, ¿no? Pues venga, en el colegio, ¿vale? Pues cada época tiene su sentido, ¿no? Ahora te estás preparando para la ordenación, ahora te vas a ordenar, ¿no? Muy bien, y ahora ya como sacerdote, ¿no? Entonces, y luego ya vienen los destinos que te van dando, el provincial, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he estado casi siempre destinado en la educación, siempre he tenido vocación educadora, yo quería ser profe de inglés, bueno, luego he sido más profe de religión que de inglés, también he dado alguna vez clase de inglés, pero bueno, y a gusto, muy a gusto. Y luego ya, pues eso, en colegios, en el ámbito de educativo pastoral, ya te ordenas pues ya pastoral también, y como convivencia, retiros, caminos de Santiago, hemos hecho un poco de todo, Pascuas, muy bien, muy contento, ¿no? Y he ido aprendiendo mucho, me han enseñado mucho las mismas actividades, las personas con las que trabajaba y los alumnos, ¿eh? Nunca dejas de aprender, ¿no? Incluso a mis 65 años sigo aprendiendo de los alumnos, ¿no? Bueno, bueno, aprendes cosas porque, bueno, pues la realidad te va enseñando, ¿no? Bueno, y ese ha sido un poco los destinos principales que he tenido. Con algunas responsabilidades, ahora, por ejemplo, como delegado de la plataforma, lo que menos hago es lo educativo. A ver, lo educativo de dar clase, otra cosa es que estás metido en ese mundo porque estás con los equipos directivos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de trabajo, más, diríamos, a un nivel más, un poquito de gestión, de acompañamiento, bueno, es el tema. Pero bueno, es como, tú sigues viviendo la misión como jesuita, lo que te encomiendan, pero oye, como cuando entra al noviciado. Es decir, hay algo ahí que bueno, bueno, pues que está en la raíz de nuestra vocación, que es tratar de vivir, pues desde Dios, humildemente, ¿verdad? Pues la vida y tratar de ayudar y bueno, de aprender y de ser un poquito de luz bueno, recibir la luz también, porque también la necesitamos, ¿verdad? Pero bueno, eso como es un continuo, bueno, con distintas misiones, eso sí, claro, a veces, y las misiones también van marcando un poco también, porque bueno, pues ya hay cosas que vas aprendiendo, ya no eres tan pardillo en algunas cosas, como es la misma vida. La misma vida te enseña, ¿no? Por ahí, sí. Hablabas de la gente que te, perdón, que te había acompañado Sí, y ¿recuerdas a alguien en especial en esa trayectoria que sí, te sí. marcara de una manera particular? Bueno, si yo me pusiera a agradecer, y a veces lo hago, salen muchas personas, ¿eh? Bueno, pues debes mucho a la gente. Yo creo que Dios actúa a través de tantas personas que pone en tu camino y en el camino nuestro de cada persona en la vida, ¿no? Y yo como jesuita, pues también debo mucho, por ejemplo, a mi maestro de novicios, ¿eh? Que me enseñó pues el ABC un poco. Debo mucho también a superiores que he tenido en etapas de formación, y hemos sido muy amigos también posteriormente, vamos, y durante también. Sí, la verdad es que hay personas que especialmente, ¿verdad? Aparte ya de compañeros jesuitas que tienes y con los que, bueno, pues vas viviendo tu vocación y además muchas de las cosas que somos, lo somos también por los compañeros que hemos tenido. Dios también se ha valido un poco de todo ello, ¿no?
para poder hacernos crecer como personas, ¿no? Y como jesuitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me preguntas, pues sí, vamos, me vienen enseguida, ¿eh? Rostros, me vienen personas, y algunas no están, algunas murieron, bueno, forma parte de la vida también, pero yo las tengo muy presentes y de hecho algunas yo les rezo, digo, venga, sígueme acompañando, vamos para adelante, ¿tú qué harías ahora? Venga, pues, y ayuda, ¿no? Además es verdad que nos sentimos unidos más allá de la vida y de la muerte. Pero bueno, y otras viven, ¿eh? Otras viven, ¿eh? Buenos amigos y compañeros, y sin duda que hay mucha gente, ¿no? San Ignacio le gustaba llamar a los jesuitas amigos en el Señor. Entonces esa clave de amistad es muy importante, ¿eh? Amigos en nuestra vocación. Entonces, pues es verdad que yo me he sentido muy amigo, ¿eh? de muchos compañeros. Y de otros a lo mejor te tienes menos amistad, ¿eh? Bueno, como pasa en la vida, ¿no? Pues menos confianza, lo que sea, oye, ya está. Pero nos sentimos unidos, ¿eh? La misma vocación, la misma misiones que compartes, bueno, cada uno con nuestra manera de ser, oye, pues como es la mía, pues la de otros, ¿no? Pues todo muy respetable, ¿no? Pero en una misma historia, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuál dirías tú que ha sido la clave de tu fidelidad a Dios y al ministerio? ¿No? Bueno, ¿Qué es lo que te sí, alimenta? sí, sí. Pues es Dios. Es Dios. No, él me llamó y lo tengo muy claro. Yo no se me ocurría para nada, ¿no? Es que no se me ocurría. Pero no por nada, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Ser sacerdote, era muy bueno. Yo he conocido, vamos, mi familia tenía un grandísimo aprecio por jesuitas, por sacerdotes, y hemos conocido y querido mucho, ¿no? Pero bueno, yo digo, bueno, esto no es para mí, ya está, ¿no? Pues Dios quiso, y como Dios ha querido, pues Él ya me ha cuidado, ¿eh? Quiero decir, bueno, y también uno tiene que cuidar la propia vocación, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pues es que es Él. O sea que yo lo digo, Señor, si esta historia tú has sido el que me has metido en ella, pues algo tendrás tú que ver con esto. Y claro que tiene que ver, claro que tiene que ver. Entonces, en ese sentido, clave en la perseverancia, pues es la fe en Dios, clarísimamente, ¿no? Y el convencimiento de que la vocación no es mía. Yo respondo, ¿eh? Eso sí, y respondo además feliz, pero es de Dios, porque ha sido Él el que ha querido, y entonces eso se traduce en el día a día, pues en la oración, para no olvidarte, para recordarlo, para alimentarlo, en el examen cotidiano al terminar el día, reconocer un poquito cuál ha sido la presencia de Dios en este día, en los compañeros jesuitas que nos ayudamos, sin duda, ¿no? Nuestra comunidad, la comunidad más amplia de una provincia a la que perteneces, todo eso son claves, o sea, es mi gente. Digo, y estamos en otros muchísimos grupos humanos y tengo mi familia, que también es mi gente, claro, pero familia de sangre, ¿no? Pero aquí hay algo como que te une más a nivel profundo que te da también pues mucha fuerza, ¿no? También, ¿no? Pero detrás de todo está Dios. Él es el que El que tira un actúa, poquito y ¿no? el que sí, sí. De todos modos, en este mundo que vivimos, ¿cuántas veces somos como Nicodemo, ¿no? Mm. Que tenemos nuestras dudas? ¿Existen para ti también estos momentos de debilidad, de flaqueza al contemplar este mundo que nos encontramos hoy, ¿no? Tanta Pues guerra, tanta división. sí, a ver, miedos hay, dudas hay, incertidumbres hay, sí, sí que hay, sí, como cualquier persona, ¿no? Hay una parte que tenemos todas las personas, todos, por más que veas una persona muy recia, muy valiente, pero mira, también tiene sus miedos, ¿no? Entonces, bueno, eso se da en la vida, ¿no? Y sí, sí que los hay. Por ejemplo, pues a mí me preocupa mucho el tema de la paz en el mundo, me preocupa mucho. Me preocupa mucho también sobre todo me preocupa mucho también tantas reuniones que hay muchas veces entre países, la Unión Europea, por ejemplo, y cómo a veces son los criterios económicos o más de fuerza de cada país, más los que imperan más que los de cómo crecer en fraternidad, que curiosamente en el origen de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, nacía mucho por temas de solidaridad en su origen, no podemos perderlo de vista, ¿no? Esas raíces cristianas estaban como muy fuertes. Siguen, pero a veces se desdibujan un poquito. Digo, y al final eso nos tiene que llevar a preocuparnos por nuestro mundo, no preocuparnos por nosotros mismos. Eso me preocupa, ¿no? Y ojalá podamos generar
una reflexión muy de fondo de esto, ¿no? Bueno, y otras cosas también te preocupan del trabajo, de problemas que hay más en el día a día, de que dices, ay, Dios mío, ahora que ha habido un problema aquí, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y dices, ay, Dios mío, pues haremos lo que podamos, ¿no? Y nadie te quita los miedos, nadie te quita las dudas. Pero bueno, dentro de todo vas con confianza, ¿no? Y luego, pues oye, también apoyándote también en mucha gente buena que trabaja, digo jesuitas y no jesuitas también, ¿eh? O sea, en eso trabajamos muchos juntos. Pero bueno, la parte de duda, la parte de miedo, la parte esa, a ver, yo creo que nuestra humanidad la lleva, ¿no? Entonces, pero eso sí, desde la fe Dios te ayuda y desde la vocación, pues Dios te ayuda a, oye, mira para adelante. No mires tanto la dificultad o el miedo, mira, mira la confianza, mira a Dios que está por aquí, mira también las cosas positivas que van saliendo, mira lo que se puede hacer. A veces nos pasa que miramos más los miedos que lo que se puede hacer y lo objetivo, que es mucho también, y lo positivo, que es mucho también. Entonces, esa es una clave importante que a mí me ayuda mucho. Sí, Bueno, y que también hay mucha gente interesada, ¿no?, en que vivamos con miedo. La sociedad actual, los jóvenes, hoy en día, sí, ¿cómo enfocarías esto? ¿Cómo anunciarles sí. a los jóvenes lo de Jesús? Pues a mí esa es Hoy, una una gran preocupación, la transmisión de la de fe, la que fe. además toda la provincia estamos metidos de lleno. Ahora vamos a tener el encuentro de provincia sobre la transmisión de la fe, y en esa transmisión de la fe, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son el futuro de la Iglesia y el futuro de la humanidad. Entonces, claro que es muy importante, ¿no? Y yo creo en los jóvenes, ¿eh? De verdad. Yo pienso que hay siempre un ideal, cuanto más joven uno es más, ¿verdad? Ese ideal. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay ideales nobles que están metidos en el corazón humano y esos salen y salen con facilidad. Es verdad también que hay también otras historias, ¿no? Hay otros modelos, también hay otras ofertas, sí, no hay que ser ingenuos, están, pero también es verdad que la gente joven cuando ve lo bueno eh, le llega, ¿eh? Y le llega muy dentro. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hemos de ayudar a que le pongan nombre a eso bueno, ¿no? Que a veces está dentro de ellos y a veces fuera de ellos también, y que le sigan la pista. Y dentro de eso bueno, pues está la fe en Jesús. Entonces, porque precisamente nos hace ayudar mucho a lo bueno, quiero decir, y a generar lo bueno. Entonces, bueno, pues eso para mí es una preocupación sana, ¿eh? Pero sí, todo lo que podamos hacer será poco, ¿eh? Y no, no es que haya que quemarse, ¿verdad? Pero sí que es verdad que hemos de trabajar y hemos de transmitir y hemos de generar experiencias con los jóvenes y acompañarlas mucho. Y te encuentras sorpresas, ¿eh? Te encuentras muchas sorpresas de gente que digas, madre mía, este chaval, yo he sido profesor muchos años y veías chavales jovencines o eso, y a veces un poco trastos, que te hacían mucho rabiar y tal, y luego, oye, con un proceso de experiencias, de tal, pasaba un tiempo y decías, este chaval era aquel, y cómo ha ido creciendo, cómo ha ido madurando, cómo ahora es el que está liderando un grupo de fe, un grupo de solidaridad. Pues es que es posible, es que eso se da, y se da más de lo que parece. A mí eso me genera mucho optimismo y mucha confianza, y te pone las pilas también, para poder ayudar un poquito a eso, ¿no? Humildemente, ¿no? Y cuantos más seamos mejor, ¿no? Pero eso lo veo más con optimismo que con pesimismo, a pesar de las dificultades reales, a pesar de que a veces, pues bueno, no es fácil, o que a veces no hay tantos mensajes fuera que nos hablen de fraternidad, que nos hablen de gratuidad, pero también los hay, ¿eh? También los hay. Entonces, bueno, por ahí va un poco. Sí. El lenguaje es necesario que lo cambiemos un poco para transmitir. Sí. Sí, el lenguaje yo creo que sí, sí, lo hablamos muchas veces cuando hablamos, ¿verdad? El lenguaje de la transmisión de la fe, pues hay cosas que uno puede decir, yo ya tengo mi edad, ¿no? Y que puedes decir porque a ti te dicen cosas, te dice, sea lenguaje religioso de toda la vida, lo que sea, y hoy es que no, pues no se entiende, ¿no? Entonces, de poco sirve decir algo que no se entiende. Claro. Claro, entonces, por muy buena voluntad que haya por las dos partes, entonces evidentemente, sí, yo creo que hay que buscar nuevos lenguajes que transmitan aquello que es importante y que se puede transmitir de muchas maneras, ¿no? Entonces, sí, yo confieso que no soy muy creativo en eso, pero que creo que es importante, sí.
y que, bueno, yo lo he experimentado, por ejemplo, en las clases, pero no solo es en las clases, ¿no? Quieres decir, trabajar un tema y empiezas por el concepto y ya te han desconectado, pero empieza con una vivencia, con una La experiencia. experiencia, con una pregunta, ¡pumba! Y ya, o con una imagen. Bueno, esos son también lenguajes, ¿no? Y entonces eso llega, entonces, y luego ya puedes hablar de aquello que querías decir, ¿no? Mira, pues eso que queríamos decir es esto que, me habéis dicho o que hemos comentado, ¿no? El lenguaje es importante, sí, sí que es importante el lenguaje, sí, es verdad. También los jóvenes de hoy en día, en ellos hay muchas heridas, ¿no? Derivadas pues a veces de rupturas familiares, de adicciones, de contextos donde el consumo es lo más importante, ¿no? Sí, A lo sí, mejor sí, esa mucho, mucho. insatisfacción. eh, ¿Cómo les transmites tú que existe la oportunidad de vivir de otra manera? Sí. Pues yo creo, yo hago lo que puedo. Y desde luego, a lo mejor yo no estoy tanto en contacto con gente joven ahora, aunque también un poquito, ¿no? Pero hay otras personas que lo están y, bueno, pues yo acompañando a estas personas que están más con gente joven es la primera cosa, ¿no? En lo que podamos compartir, ver, ayudarnos, ¿no? Esa es la primera cosa. Yo creo que una clave muy importante es la escucha, antes que hablar, escuchar. Lo mismo uno también, mira, antes de decir escucha, escucha, a ver, y desde lo que lo escuchas, o la atención de ver, ¿no? A los jóvenes, qué cara tiene este chaval hoy, cómo está, madre mía, qué ha pasado, lo que te pueda decir, lo que puedas intuir, porque a veces no dicen, bueno, hay que respetar mucho, pero a veces sí que dicen, entonces en lo que digan, intuir, la pregunta justa, yo creo que la escucha es una clave fundamental. ¿Y que hay muchas heridas? Sí, muchas. Sí, desde familias con muchas heridas hasta otros tipos de problemas que puede haber también. Entonces, realmente sí que yo creo que hay que tener una mirada muy compasiva y muy al mismo tiempo lúcida, también, para poder escuchar, para poder acompañar. La palabra yo creo que es mucho acompañar, para poder generar ámbitos de confianza, donde pueda salir un poquito lo que viven con confianza, ¿no? Y a partir de ahí hacer un poquito de luz, ordenar, porque a veces vivimos las cosas muy desordenadas, en el sentido de que yo creo que también la capacidad de ordenar un poquito las cosas también te da luz. A veces uno puede ver problemas por todos los lados. Oye, colócalos, colócalos. Y verás que a lo mejor no es todo tanto, pero cuando lo tienes todo revolicado, parece que es, a ver, coloca esto aquí, coloca esto allá, no le quitamos importancia, pero lo colocamos ahí y coloca también otras cosas que no son problema y que son oportunidades. Entonces, pero para todo eso hace falta tiempo, hace falta acompañar, hace falta escuchar. A veces nos falta tiempo, nos falta tiempo, pero eso hay que buscarlo. Pero las heridas son innegables. Ese tiempo que nos falta también quizá hay que pensar que esto es una labor como histórica, ¿no? Que no depende solo de nosotros, Sí, sino sí, que alguien ha venido antes y otros totalmente. vendrán después. Sí, sí, yo creo que eso es una cosa muy buena, sí, el vivir la vida en perspectiva, Claro. porque si no parece que uno piense que es que todo hay que hacerlo ahora y que además soy la persona más importante del mundo. Pues mire usted, no, porque antes que usted, antes que yo, por ejemplo, si yo me pongo ahí, pues ha habido muchas otras personas con una gran generosidad y con un trabajo estupendo, y vendrán otras también. Entonces, somos parte de una cadena. Yo creo que eso que dices es muy importante, ¿no? Y muy sabio también, porque eso te hace relativizar sanamente, ¿no? Ante dificultades que hay hoy, ante problemas. Bueno, vamos a ver, pues, vale, son las que son, vamos a intentar para adelante, pero de la misma manera que vamos saliendo de las cosas entre todos, y bueno, pues eso nos ayuda, ¿verdad? Iremos también saliendo y vendrán otras dificultades, pero también eso genera una confianza que nos da el que no somos los últimos, ¿no? ¿Cómo te ayuda la fe en tu labor diaria? Pues mucho, mucho. Yo creo que es fundamental. No quiere decir que estés todo el tiempo pensando en Dios. No, piensas en lo que estás haciendo. Pues si tengo que preparar una clase, pues bastante que tengo que prepararla y concentrarme bien para que salga bien. O si tengo que estar en, yo que sé, en una reunión que salen temas, pues hay que estar muy atentos a eso y buscar, yo que sé, o si estás hablando con una persona, pues hay que estar escuchando. Hay que estar haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Con todo el corazón, ¿no? Pero es verdad
que hacen falta momentos, eso sí, ahí yo hablaba de la oración, o la Eucaristía, o el examen cotidiano, donde uno mira la vida un poquito desde Dios. ¿Para qué? Pues para que eso genere un modo de vivir, un estilo, unas convicciones que vayan ahondando, para luego la vida, porque es que luego es en la vida donde está la madre del cordero, podríamos decir, ahí es donde se juega un poco todo, ¿no? Y hay que estar con los 5 sentidos en la vida, ¿no? No puedes estar, bueno, a veces, no quita el que a veces te pueda surgir, pues yo qué sé, por una necesidad o una petición espontánea a Dios en un momento eterno, ay Señor, aquí ayúdame en esto, o te pides por una persona que acabas de encontrarte que está muy mal y dices Señor y haces una oración, sí, a veces nos salen también esas expresiones espontáneas de fe, ¿no? Es verdad, ¿eh? Claro que salen, ¿no? Pero es un continuo, ¿eh? Tú sabes que Dios está en la vida, ¿no? San Ignacio decía una cosa que es en todo amar y servir. Una frase muy bonita, ¿no? En todo amar y servir. ¿Por qué? Pues porque en todo está Dios. Claro, está en todo. Está en esta persona con la que está hablando, está en esta entrevista que estamos haciendo ahora y que pueda ayudar, ojalá, ¿no? A alguna persona, pues si Dios quiere, ¿no? O, bueno, o que me ayude a mí mismo. Está en todo. Hombre, que en la medida que uno está atento a las cosas, en la medida también que estás un poquito pues con deseo de hacer las cosas de la mejor manera posible, también está Dios en las cosas que no salen bien, en los fracasos, también. ¿Por qué no va a estar? ¿Le vamos a quitar a Dios la posibilidad de estar ahí? Pues si Dios es Señor de todo, también estará ahí. Y además, tampoco se hunde el mundo por un fracaso. Jesús también lo tuvo, el más grande, y sin embargo es el resucitado. Entonces, no, a veces los fracasos nos enseñan a ser más humildes, a no apoyarnos en mí mismo. ¿También está Dios ahí? Bueno, ¿qué puedo aprender yo de aquí? Pues aprendo cosas también, o sea que Dios está en todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es una gran cosa, ¿no? Que nos ayuda también. Le da perspectiva a la vida no es cortita, sino que es mucho más ancha, es más grande, es más profunda. Un poco para terminar ya, Sí. que ¿sería Ignacio un modelo, un espejo en el que mirarse ahora en el siglo XXI? Yo creo que Ignacio era muy moderno para su tiempo, muy moderno. Mira que es del siglo XVI. Sin embargo, hay intuiciones que son perfectamente actuales ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que sería. Evidentemente, la vida suya personal era de su tiempo. Pues él leía libros de caballerías, pues ahora se le verían libros de otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues hay cosas culturales, ¿no? Pero lo de fondo yo creo que hay intuiciones impresionantes. De hecho, vivimos de ellas dentro de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, sí, lo que te decía antes, en todo amar y servir, esa intuición ignaciana de ver a Dios en las cosas, eso tiene una potencia enorme, porque dices, no es que la misma vida en sí tiene una potencialidad enorme, ¿no? Y ahí puedes encontrar a Dios, pues eso tiene una fuerza enorme, ¿no? Esa visión de profundidad que tiene San Ignacio, ¿no? Cuando en los ejercicios dice, no se trata de hacer muchas cosas o de rezar de un lado para otro aplicado a los ejercicios, se trata de ahondar, es decir, tú vas a una cosa y métete en profundidad. Eso tiene una sabiduría enorme para la vida a nivel de profundización, a nivel de sacarle, digo, incluso de investigación si quieres. Los investigadores saben que como estés picoteando de un lado a otro, al final no profundizas, te metes en una cosa y ahondo en ella. ¿Para qué? Para profundizar en la verdad. Eso tiene una intuición fundamental hoy, ¿no? Y en muchas cosas de la vida, ¿eh? Y en otras de la fe también, ¿no? Bueno, pues de Jesús vivido como una relación de amistad, también es una potencia muy fuerte de cara a la fe, porque es verdad que Dios es nuestro mejor amigo, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay esa intuición de San Ignacio cuando dice, termina la oración hablando con Jesús como un amigo, pues es que es lo nuclear, ¿no? de la oración, ¿no? Yo creo que Ignacio sigue siendo un hombre moderno en sus intuiciones, aunque sea un personaje de su tiempo, como todos somos de nuestro tiempo, pero sí, yo creo que tiene una fuerza grande. A veces hablas con personas cuando trabajamos un poquito la espiritualidad ignaciana y lo dicen, es que esto es muy moderno. Digo, la intuición que hay detrás es muy de hoy. Bueno, pues algo nos dice al corazón humano y al ser humano
que encuentras ahí algo que incluso aunque hayan pasado 5 siglos, desde nuestra realidad actual, tiene muchísimo sentido y mucha potencialidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que San Ignacio tiene que decir, sigue teniendo que decir mucho, ¿no? Bueno, son 5 siglos, bueno, los que Dios quiera, ¿no? Pero las intuiciones de él siguen siendo muy vivas, sí. Bueno, pues qué mejor manera de terminar esto así, en la Semana Ignaciana. Muchísimas gracias, Pedro, por Pues estar nada, aquí. gracias a ti, gracias a todos y bueno, pues que en lo que pueda ayudar, pues que nos podemos ayudar todos siempre, fenomenal. Y que la Semana Ignaciana pues la hayáis podido disfrutar y aprender muchas cosas y colaborar en muchas otras. Muchas gracias. A ti.